Buenos días y bienvenidos a este seminario web dedicado a la comunidad de partners. Mi nombre es Juan Camilo Ríos y el día de hoy hablaremos sobre las buenas prácticas que debemos tener con ArcGIS Online. Internet ha evolucionado considerablemente en los últimos años, cambiando la manera en la que consultamos y compartimos los datos. En los sistemas de información geográfico, estos cambios han tenido un impacto importante. Ha cambiado la manera en la que generamos mapas, aplicaciones y contenido que compartimos con usuarios, clientes o colaboradores en nuestra organización. Asimismo, estos cambios han traído retos en la manera en la que gestionamos nuestra información geográfica. Debemos garantizar la manera más óptima de compartir nuestros datos de manera segura y que sea confiable para nuestros usuarios o para nuestros clientes. Este webinar lo he dividido en dos secciones. La primera de ellas es el mantenimiento de la organización y tiene temas relacionados con estrategias que nos permitan organizar los miembros, elementos, los grupos y la actividad. El segundo tema importante incluido en este seminario tiene que ver con las estrategias del uso compartido. Revisaremos aspectos como cuál es el público objetivo, cómo podemos mejorar esos flujos de trabajo para que encuentren los elementos que compartimos y algunas estrategias para proteger el contenido que compartimos en nuestra organización. En cuanto a las estrategias de los miembros, lo primero que les quiero contar es acerca de los flujos de trabajo para agregar nuevos miembros a la organización. Es muy importante tener en cuenta que a medida que vamos avanzando en el tiempo va a haber cambios importantes agregando o editando los miembros que hacen parte de nuestra organización y cómo acceden a los elementos. Los flujos de trabajo los veremos a continuación, en los que podemos agregar un miembro de forma individual o hacerlo a través de un archivo separado por comas en un proceso por lotes. Cuando se invitan miembros a la organización, es importante tener en cuenta que podemos seleccionar la opción de invitar miembros a través de correo electrónico. Esta opción se puede repetir varias veces en caso de que se necesite recordar a los miembros que hay una suscripción pendiente y estos aparecerán como pendientes de aceptar la invitación. Puedo hacerlo por grupos o sencillamente añadir un usuario a la vez. Este es el flujo de trabajo para la creación de miembros. Vamos a añadir unos datos básicos de nombre, apellido, nombre de usuario y, muy importante, seleccionar el tipo de usuario adecuado que necesitemos para los flujos de trabajo que el empleado necesite realizar. En este caso selecciono un trabajador de campo y es muy importante también definir cuál es el rol que le va a dar esos permisos al usuario para poder lograr sus flujos de trabajo. En este caso vamos a darle permiso de edición sobre las capas que compartamos con él. Otra buena práctica es incluir unos grupos para que el usuario, una vez esté en la organización, pueda empezar a trabajar con elementos. También podemos asignar el número de créditos que va a tener para poder hacer análisis y almacenamiento de elementos en ArcGIS Online. Revisamos toda la configuración que hayamos definido y finalmente invitamos al usuario a unirse a la organización. Ya vimos cómo es el proceso para agregar miembros a la organización, pero en algunos casos es necesario eliminar miembros debido a que tal vez el personal se retire de nuestra organización o porque ya no esté, digamos, en el área de sistemas de información geográfica. En este caso tienen que tener en cuenta que no se puede eliminar a un miembro que tenga contenido o que esté administrando algún grupo de los que se hayan creado. Para esto es importante que el miembro, antes de retirarse de la organización, nos colabore migrando el contenido en un flujo que veremos más adelante a otro de nuestros usuarios. En caso de que la persona se retire antes de haber transferido este contenido a otro usuario, podemos bloquear esa cuenta mientras el administrador hace el proceso de gestionar ese contenido. Otra de las tareas asociadas a los miembros es la transición a inicios de sesión corporativos. A veces usamos la opción de crear miembros por defecto, pero necesitamos migrar a inicios de sesión corporativos que tengamos configurados en nuestra organización como un LDAP o un directorio activo. Es muy importante tener en cuenta que una vez se creen estos usuarios para iniciar sesión con las credenciales corporativas, se debe trasladar cada uno de los elementos o la propiedad de los elementos a estas nuevas cuentas que se hayan creado. En cuanto a las estrategias de los elementos, el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es que los elementos van cambiando constantemente con el tiempo. Hay que mantenerlos actualizados y revisar cuál de ellos son los más antiguos, cuáles de ellos necesitan actualización o cuáles no se están usando.
Los elementos que no se estén usando están ocupando espacio en nuestra organización de ArcGIS Online, generando un costo innecesario de créditos. Están ocupando espacio que nos genera un cobro de créditos. Esos elementos podrían ser eliminados, pero en el caso de que sea información que requiramos más adelante y deba ser actualizada, podemos marcarla como obsoleta para identificarla rápidamente y proceder a actualizarla si es necesario. ArcGIS Online también cobra créditos por el almacenamiento de capas de entidades alojadas de gran tamaño. Es muy importante que los administradores monitoreen estas capas para identificarlas rápidamente y ver si es necesario tenerlas almacenadas en nuestra cuenta de ArcGIS Online. ArcGIS Online también consume créditos por almacenar capas de entidades de gran tamaño. Los administradores deben poder identificar estas capas para poder hacer un seguimiento o un flujo de trabajo que permita disminuir los costos de almacenamiento. Una estrategia podría ser generalizar las entidades que se publican o disminuir el número de registros asociados o el número de atributos asociados a la capa. La URL de los servicios en un mapa web puede cambiar con el tiempo, ya sea porque se está migrando de HTTP a HTTPS o porque ha cambiado el nombre del servidor. A continuación, veremos el flujo para actualizar esta URL de referencia de los servicios en los mapas web. Es posible actualizar la URL de referencia de los servicios accediendo a la descripción del elemento. En la pestaña de avanzada, navegaremos hasta las propiedades del mapa web y encontraremos opciones para migrar la URL a HTTPS o para actualizar las referencias de los servicios de ArcGIS Server. Para actualizar la referencia de elementos de capa y aplicaciones web, accedemos a las opciones avanzadas de la capa y al final de las propiedades del elemento encontraremos la URL de la fuente de datos. Es en esta sección donde podremos actualizarla. Como vimos anteriormente, hay ocasiones en las que es necesario cambiar la propiedad de los elementos o los grupos, debido a que, por ejemplo, algún miembro deja la organización. A continuación, veremos cuáles son esos flujos de trabajo que nos permiten hacer la migración de la propiedad de esos elementos. Es posible usar la opción Cambiar propietario para transferir elementos existentes de una cuenta a otra o ajustar la propiedad de algún grupo. Los elementos permanecen en la misma organización, por lo que todas las referencias y enlaces entre capas, mapas y aplicaciones se preservan. Aquí podemos ver cómo cambiamos la propiedad de este elemento a un usuario y de la misma forma, si accedemos a la descripción de uno de los grupos, encontraremos la misma opción, donde podemos cambiar la propiedad del grupo a cualquiera de los miembros de nuestra organización. Es muy importante identificar grupos que estén inactivos o que ya no se estén usando, especialmente aquellos que sean institucionales o públicos. Para poder hacerlo, podemos ordenar la lista de grupos por fecha de modificación o fecha de creación para identificar cuáles no se están usando o cuáles son los más antiguos y así poder hacer un seguimiento. Adicionalmente podemos entrar a la descripción de cada uno de los grupos para ver cada uno de sus elementos y si accedemos a la descripción del elemento, podremos ver las estadísticas de uso. Una vez en la descripción del elemento podemos hacer clic en la pestaña Uso para ver estadísticas. Este, por ejemplo, es un candidato a ser eliminado porque, como podemos observar, en los últimos 12 meses no ha tenido ninguna visita de ningún usuario. Los grupos nos ofrecen flujos de trabajo y estrategias que nos permiten organizar los elementos dentro de nuestra organización. Una estrategia relacionada a los grupos es, por ejemplo, asignar la tarea a uno de los miembros de nuestra organización de destacar algunos de los grupos. Otra estrategia relacionada a los grupos es si, por ejemplo, queremos utilizar mapas base que no hagan parte de la galería que viene por defecto con ArcGIS Online, podemos crear un grupo donde se almacenen nuestra propia galería de mapas base. Tengan en cuenta que los grupos no consumen créditos. Sin embargo, es una muy buena práctica hacer una revisión constante de los grupos para ahorrar créditos. Debemos mantener una estrategia que nos permite identificar cuáles son los grupos y cuáles son los elementos que no se están usando. Así como es importante monitorear los grupos, también es importante tener un registro o métricas de la actividad de los miembros y de los elementos de nuestra organización. Debemos poder identificar rápidamente cuáles son los elementos que no se están usando, cuál es la cantidad de miembros, cuál es la cantidad de elementos que tenemos en nuestra organización, en nuestra cuenta o en los grupos que estemos utilizando. Por medio de la página de estado de la organización se pueden consultar mediciones basadas en la actividad y reportes en tiempo real. Los reportes de elementos
como ustedes lo pueden observar aquí, ilustran cómo los usuarios están creando, usando y compartiendo contenido. También podemos ver reportes de miembros que revelan cómo los usuarios están contribuyendo y finalmente los reportes de grupos ofrecen una perspectiva en la colaboración a través de las organizaciones. Estos reportes también pueden ser descargados. Además de monitorear los grupos, los usuarios y los elementos que tenemos en nuestra organización de ArcGIS Online, también es muy importante hacer una revisión de los créditos que estamos consumiendo en la organización. Tengan en cuenta que un alto consumo de créditos no necesariamente es un consumo innecesario. A veces, un alto consumo puede implicar un mayor valor para nuestra organización. A continuación, voy a contarles acerca de alternativas de solución en caso de que se estén consumiendo créditos de forma innecesaria. El primer ejemplo es el servicio de teselas generado innecesariamente. Habiliten la opción de generar teselas automáticamente solo cuando se visualiza la información en un visor por primera vez. De esta manera estamos garantizando que el consumo de créditos se va a generar únicamente cuando se requiera visualizar la información. Otro de los escenarios en los que hay un alto consumo de créditos es con las capas de entidades alojadas de gran tamaño. Una estrategia para evitar que se consuman créditos de manera excesiva es simplificar las entidades que vamos a publicar o delimitar el número de atributos relacionados a la información publicada. También están las capas duplicadas. Es muy importante que revisen si el contenido que van a publicar ya existe de pronto en su organización o en una entidad pública que puedan agregar a sus mapas o aplicaciones. De esta manera van a evitar tener información redundante ocupando espacio de forma innecesaria en su cuenta de ArcGIS Online. Los procesos de geocodificación, ruteo o geoenriquecimiento también consumen créditos. Si lo hacen de manera repetitiva, es muy posible que el consumo de créditos sea muy alto. Es muy importante que acostumbren a los usuarios de su cuenta que publiquen los resultados de los procesos y no que hagan procesos repetitivos. Y si es necesario, por ejemplo, repetir el cálculo de una ruta, es preferible, si tienen la posibilidad, que lo hagan con un servicio de ArcGIS Server y no con los servicios de ArcGIS Online. De esta manera van a reducir considerablemente el número de créditos usados en su cuenta. Hemos llegado a la segunda parte de nuestro seminario web en el que abordaremos temas relacionados al uso compartido. Cuando pensamos en los flujos de trabajo de uso compartido en ArcGIS Online, debemos pensar en las siguientes 4 preguntas. ¿Quién necesita acceso y en qué formato lo necesita? ¿Cambiará el público objetivo con el tiempo? ¿Está compuesto el elemento de otros elementos? ¿Y los elementos son capas de entidades editables? Cuando pensamos en quién necesita acceso y en qué formato, lo primero que tenemos que pensar es en los privilegios que tenemos para compartir y los ajustes de seguridad de nuestra organización. Para responder a la primera pregunta relacionada al formato y a la audiencia, voy a ponerles un ejemplo. Pensemos que queremos compartir nuestra información con los usuarios de nuestros clientes y probablemente ellos no tengan ArcGIS Pro. Lo que podemos hacer en este caso es, por ejemplo, crear un mapa web que podemos incluir en una aplicación que generemos en Web App Builder y de esta manera ellos con solo una conexión a internet van a poder revisar nuestros datos. Ese es el ejemplo de uno de los flujos en el que tenemos que tener en cuenta nuestra audiencia y el formato en el que vamos a compartir. Recuerden que pueden ser mapas, recuerden que pueden ser escenas web o pueden ser aplicaciones que pueden estar incrustadas en sitios web. En algunas ocasiones puede resultar necesario compartir el contenido con todo el público, pero es muy raro que se requiera compartir todo el contenido de la organización de forma pública. En el mejor de los escenarios es posible que los usuarios la tengan muy difícil para encontrar el contenido que están buscando en nuestra organización, y en el peor de los casos lo que podría pasar es que estemos exponiendo datos sensibles o datos que sean privativos con toda la comunidad, alterando así, por ejemplo, la integridad de los datos que tenemos en nuestra organización. A continuación, veremos cuáles son esos flujos comunes para compartir la información con los usuarios que los necesitan. Para compartir el contenido apropiado con las personas que lo necesitan, tenemos 3 opciones. Podemos compartirlos con grupos dentro de nuestra organización, con toda nuestra organización o público. Para compartir un elemento con un grupo, lo primero que vamos a hacer es revisar el flujo de creación de los grupos. Añadimos algunos elementos como el título del grupo y alguna descripción y a continuación procederemos a crear el grupo. Una vez creado,
invitaremos a los miembros que queremos que visualicen el elemento que vamos a compartir. Podemos seleccionar de nuestra organización aquellas personas a las que vayamos a compartir. Y finalmente, a través de la pestaña de contenido, podemos compartir el elemento con el grupo que acabamos de crear. En algunas ocasiones hay flujos de trabajo en los que se requiere cambiar la forma en la que se comparten los elementos. Es importante tener en cuenta que cuando compartimos un elemento, este está compuesto o puede estar compuesto de otros elementos adicionales. En este caso es una aplicación que contiene un mapa web y que a su vez contiene una capa. Todos deben estar compartidos en el mismo nivel para que los usuarios no tengan problemas de visualizar el elemento. Después de crear el grupo, vamos a invitar a miembros de la organización con los que queremos compartir el elemento. Seleccionamos los miembros que queramos que tengan acceso a dicho elemento. Y finalmente, volvemos a la página de contenido para compartir el elemento con el grupo que acabamos de crear. Tengan en cuenta que hay elementos que se componen de otros elementos. En este caso, es una aplicación que a su vez tiene un mapa web y una capa. Para que los usuarios con los que se comparte la aplicación no tengan problemas para visualizar la capa o el mapa, todos los elementos deben estar compartidos en el mismo nivel. ¿Qué pasa cuando es una capa de entidades editable? Compartan únicamente las capas de entidades editables con los editores de su organización. Pueden crear un grupo para los editores y de esta manera garantizar la integridad de sus datos. En caso de que necesiten compartir datos de una capa de entidades editable con todo el público o con un grupo que no requiera hacer ediciones, pueden crear una vista de capas. A continuación veremos el flujo de trabajo para crear estas vistas. Si tienen contenido en una capa de entidades alojada editable que necesita compartir con otros usuarios que no sean editores, la recomendación es crear una vista. Como podemos observar, esta es una capa editable que he compartido con los miembros de mi organización que van a actualizarla. Ahí acabo de compartirla con los editores, pero si yo necesito que mis clientes vean esos datos sin riesgo de que los vayan a modificar, lo que voy a hacer es crear una capa de vista. De esta manera voy a tener acceso a los mismos datos sin correr el riesgo de que los usuarios vayan a modificarla, comprometiendo la integridad estructural de los datos. Vamos a las opciones de la vista para verificar que estén deshabilitadas las opciones de edición. Luego de esto, en la información general de la vista, vamos a compartirla con todo el público para que las personas a través de aplicaciones puedan accederla. Ya hemos visto cómo podemos identificar el público objetivo y cómo podemos hacer que cada uno de los elementos que corresponden se compartan únicamente con las personas que los necesitan. Y de qué manera podemos hacer que la información que estamos compartiendo llegue en el formato que se necesita, de la forma que se necesita. Ahora pensemos en que debemos ayudar a nuestros usuarios a encontrar el contenido que compartimos con ellos. Tengan en cuenta que cuando usamos opciones de búsqueda en ArcGIS Online, él va a comparar el título, las etiquetas y la descripción con cada una de las palabras que tengamos relacionadas en los elementos. Deben usar palabras en el título, etiquetas y descripciones que ustedes creen que los usuarios usarían para encontrar el elemento que ustedes están compartiendo con ellos. A continuación, veremos algunas de las prácticas que podemos utilizar en ArcGIS Online para encontrar o para ayudar a los usuarios a encontrar el contenido de una forma mucho más fácil y rápida. Invierta algo de tiempo en crear un título informativo, un resumen, una descripción y etiquetas para que los demás entiendan el propósito de su contenido. En este caso vemos cómo vamos a editar el título de este elemento para que sea más fácil identificarlo. Debemos agregar una buena descripción que le diga a los usuarios cuál es el propósito del contenido que hemos alojado. Podemos basarnos en la información del elemento para ver qué tan completos son los detalles del elemento que queremos compartir. También podemos agregar categorías para que las personas que estén buscando este contenido lo puedan encontrar mucho más fácilmente. Y de igual manera podemos agregar más etiquetas, aumentando así la forma en la que se encuentran los elementos en una galería o en un resultado de búsqueda. Finalmente podemos agregar una imagen llamativa. Por lo general la aplicación automáticamente genera una imagen,
pero si no es lo suficientemente atractiva o descriptiva del elemento, podemos seleccionar una imagen personalizada para que llame más la atención del público y nuestro elemento destaque de entre los resultados. La recomendación es que sea una imagen de 600 píxeles de ancho por 400 de alto en formato PNG, JPG o GIF. Además de proteger el contenido que compartimos de la eliminación en ArcGIS Online, también podemos limitar el acceso a servicios de ArcGIS Server o a otros servicios como contenido premium en nuestras aplicaciones y mapas. Además de proteger el contenido para ser eliminado, también pueden limitar el uso de elementos de servicios seguros y contenido premium. Si los servidores en los que se ejecutan los servicios se sobrecargan, el rendimiento se vería afectado, haciendo que los servicios sean menos útiles para todos los usuarios. Si muchos usuarios acceden al contenido premium, se corre el riesgo de agotar los créditos, haciendo que esos elementos y otras funcionalidades no estén disponibles. Espero que hayan disfrutado del seminario web y que pongan en práctica las estrategias que vimos el día de hoy. Si tienen dudas adicionales, pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico que aparecerá en pantalla. Hasta la próxima.